Buenas tardes, mis amados. ¿Cómo están? Dios les bendiga ricamente. Gracias por esta oportunidad que me da de poder llegar a sus hogares para compartir la maravillosa palabra del Señor. Para mí es un gozo, como siempre le digo, es una alegría, más en estos días que estamos esperando a nuestro Señor Jesús, que en cualquier momento puede venir a buscar a su iglesia. Estamos esperando el arrebatamiento. Jesús dijo, ni yo sé la hora ni el día, nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Pero estamos, por los acontecimientos, por los hechos que están ocurriendo, sabemos que estamos cada vez más cerca. Puede ser que venga esta noche, mañana, antes de fin de año, antes de la vacuna. No sabemos, pero sabemos que Jesús viene a buscar a su amada, a su iglesia. Y qué bueno que nosotros somos parte del pueblo de Dios. Y esa es la bendición más extraordinaria. Y estamos compartiendo acerca de la iglesia preparada, como estuvimos viendo, la iglesia de Tesalónica, la iglesia preparada cuando esa iglesia recibió al Señor Jesús en grandes tribulaciones con gozo del Espíritu Santo. Esta iglesia creció en esas circunstancias de adversidad, de persecución. Eso no impidió que la iglesia llevara el evangelio, la buena noticia, no solo en la calle Macedonia, sino que por toda parte. Su fe en el Señor era anunciada. De tal manera que el apóstol Pablo dijo que no tenía necesidad de hablar nada, porque esta iglesia llevó la buena noticia de salvación. Y crecía, como dice la palabra, llena en el amor, la fe y la paciencia. Qué bueno, porque esta iglesia ha nacido de nuevo. Y vamos a seguir compartiendo acerca de la iglesia de Jesucristo. Pero quería compartir contigo un versículo de la palabra, el Salmo 94, verso 12. Esta es una promesa maravillosa. Bienaventurado, dice, a quien Dios instruye, a quien corrige y en su ley lo instruye, para hacerlo descansar en los días de aflicción. Bienaventurado. Cuando somos corregidos, somos instruidos por la palabra de Dios. Quiero decirte que es mi oración. Quiero que Dios me corrija, que Dios me instruya para estar en sintonía con Él. Dice, para hacerlo descansar en los días de aflicción. Qué promesa maravillosa. No importa la circunstancia que yo pueda estar viviendo, si yo soy corregido por el Señor, soy instruido por el Señor, puedo descansar en plena certeza y seguridad que Él tiene cuidado de mí. Amén. Porque estoy en su plan perfecto, haciendo lo que Él quiere que haga. Amén. Qué hermoso. Vamos a ver la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo tiene su fundamento, el origen de la iglesia está justamente en el Señor Jesús. Podemos ver en Mateo capítulo 16, la palabra maravillosa del Señor, 16, para que ustedes vean lo que el Señor Jesús dice. Cuando Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le preguntaban, ¿qué dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, algunos decían que era Juan el Bautista, otro Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo Jesús, les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Yo. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué impresionante la palabra de Dios. Ahí está hablando el origen de la iglesia de Jesucristo. Tiene que ver con todo aquello que, como el apóstol Pedro, por la revelación del Padre, declaró
¿Quién era Jesús? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso los cristianos seguimos a Cristo, porque somos cristianos, porque declaramos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este es el origen de la vida cristiana, el origen de la iglesia de Jesucristo. Todo aquello, como Pedro, que confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, forma la iglesia de Jesucristo. Hebreo capítulo 12, verso 2 también dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es el autor y consumador de la fe. Todo está en el Señor. Amén. O sea, todo, Él obra, Él comienza y Él lo desarrolla. Todo es la maravillosa obra de Dios. Fíjense en lo que hemos leído, la palabra de Dios. Jesús dijo, y yo edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Qué maravilla, qué impresionante. Ser parte de la iglesia de Jesucristo es poder declarar que somos más que vencedores en Jesucristo, ¿sí? Porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte de ella. Todos los que nacieron de nuevo, todos los que creen en Jesús y siguen a Jesús a la luz de la palabra de Dios, forman parte de la iglesia de Jesucristo. Los redimidos por la sangre de Jesucristo. Los que siguen al Cordero, los que adoran al Cordero de día y de noche, forman parte de la iglesia de Jesucristo, la cual Él vendrá a buscar. Y esto es inminente, en cualquier momento esto puede ocurrir. Así que estamos con esta expectativa de gozo, de alegría, mientras por supuesto hacemos todas nuestras cosas cotidianas. Eso no significa que vamos a descuidar y no hacer lo que tenemos que hacer, porque justamente cuando venga el Señor Jesús, qué bueno que nos encuentre haciendo lo que realmente Él nos ha dejado que hagamos, ¿sí? O sea, la tarea. Pero Él edifica la iglesia, Jesús edifica su iglesia a través de los apóstoles y profetas. Él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La finalidad de los apóstoles, los profetas, los pastores, maestros, evangelistas, es preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia de Jesucristo. Esto es, en la iglesia primitiva, podemos ver a través de las Escrituras que los nuevos creyentes perseveraban unánime, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Yo quiero decirte que en estos tiempos no es que yo voy a la iglesia, recibo un mensaje un domingo y pienso que ya es suficiente. Con eso vas a poder edificar a la iglesia de esa manera. De ninguna manera. Necesitamos estudiar las palabras, la doctrina de la palabra de Dios, ¿sí? La doctrina de la salvación, la doctrina, por ejemplo, del Espíritu Santo, los dones del Espíritu, Jesucristo, el hombre, el pecado. Qué importante saber todas las doctrinas, Dios, la creación del hombre, el pecado, el alma. Fíjense cuántas doctrinas que es importante que las personas deben saber. El bautismo, la cena del Señor, la iglesia, el gobierno eclesiástico. Fíjense cuántas cosas que hay una ignorancia total en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando en el 78 acepté al Señor Jesús. Yo tenía un hambre por conocer la palabra de Dios. Y bueno, y en aquel entonces se estudiaba la palabra, se memorizaba los versículos, a veces 2 versículos por semana teníamos que memorizar. Qué importante es. Y quiero decirte que yo hasta ahora sigo memorizando las Escrituras porque es una riqueza tremenda. Crecer en la palabra de Dios. O sea, no es que un mensaje dominical es suficiente. Necesitamos tener contacto con la palabra de Dios. Primera Pedro capítulo 2, verso 2 dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada
para que por ella crezcáis para la salvación. Necesitamos crecer para la salvación. Jesucristo edifica su iglesia a través de los apóstoles, profetas, maestros, pastores en este tiempo, que realmente tiene la finalidad de nutrir, de guiar al crecimiento de la iglesia en el conocimiento de la palabra, de las doctrinas, que hay una carencia, un desconocimiento en estos tiempos. Es lamentable. Hay una carencia del conocimiento de las escrituras, de la palabra de Dios. Por eso las personas van, si solamente reciben, no hay compromiso, no hay para obedecer al Señor, para seguir al Señor. Por eso es que importante. Tenemos que volver a la fuente. Es lamentable lo que estamos viviendo en estos tiempos. Estos son señales también. Porque dejando la doctrina, dejando las enseñanzas que son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia, está en decadencia. Necesitamos por eso crecer. Y la iglesia, fíjense, los pastores, maestros, edifica a la iglesia, a los miembros, para que también los miembros de la iglesia, de acuerdo a las capacidades que el Señor ha dado a cada hijo de Dios tiene un don que el Señor le ha dado, unos más dones para edificar a la iglesia. Cada uno le da manifestación del Espíritu para provecho. El provecho no es para mí mismo, sino para servir a Dios. Como buenos administradores, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, hay pastores, profetas, apóstoles, que sean. Yo no digo que todos son falsos. Pero si no están cumpliendo con esta finalidad de adoctrinar, de preparar a los creyentes, no es con solamente un mensaje de un domingo, eso no es suficiente, eso es chatarra, no edifica la iglesia, no edifica nada. Necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que cree? ¿Cuál es tu fundamento? ¿Cuál es la seguridad que tiene salvación? Necesitamos por eso que volvamos al Señor. Amén, de todo corazón, y sirvamos al Señor. El valor que tiene la iglesia para Cristo es, Él la crea, el fundamento de Jesucristo. Dice, siendo edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La edificación, el crecimiento de la iglesia en estos tiempos es necesario, es crucial. Es crucial, porque la iglesia, Dios va a venir a buscar a su iglesia que le ama de verdad, que siga al Señor de verdad, que adora al Señor de verdad, que tiene fundamentos en las escrituras, que su fe tiene fundamento no en las emociones, sino en el fundamento de la palabra de Dios, que es inconmovible. La palabra de Dios permanece para siempre. Yo anhelo vivir conforme a su palabra. Yo todos los días oro, yo, Señor, quiero vivir, que Dios me instruya, que Dios me corrija. Necesito constantemente ser instruido por mi Dios, por mi Padre que está en los cielos, maravilloso. El Espíritu Santo que está siempre con sus hijos, nos instruye, nos capacita para vivir esa como Él quiere que vivamos. Amén. Fíjense que también la iglesia tiene que ser corregida. La iglesia no puede vivir en pecado. Fíjense lo que el Señor Jesús nos dice en su palabra. Mateo capítulo 18. ¿De qué manera uno debe restaurar, reconciliar? Mateo capítulo 18, verso 15 dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Fíjense cómo el Señor Jesús está indicando cómo restaurar una relación. Ir tú solo. No comentar con todo el mundo y después el que tiene que saber no lo sabe. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no te oyere a ellos, dilo a la iglesia,
Y si no oyera la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Fíjense los pasos que el Señor Jesús da para justamente restaurar, para reconciliar. Pero fíjense el valor que tiene la iglesia. La iglesia decide al final. Preséntalo a la iglesia. O sea que la iglesia es la que corrige al final y toma una determinación para corregir para el bien de la iglesia. Gálatas capítulo 6, verso 1, fíjense las palabras que dice. Dice, si algún hermano, fíjense, vamos a leer para que ustedes vean la palabra maravillosa del Señor. Gálatas capítulo 6, verso 1, la palabra dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, fíjense en qué categoría, reprenderle con espíritu de mansedumbre, considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La obligación, el deber, no es ser cómplice con el pecado. Muchas veces para que no se ofenda el hermano, para que, bueno, sigamos todo así, no le vamos a decir nada, no lo vamos a confrontar con la verdad. No, está bien. Mejor no le decimos nada, porque si le decimos algo, por ahí se ofende. Que pueda seguir viviendo de esa manera. No, eso no es manifestar el amor de Dios. El amor de Dios justamente es restaurar, es mostrar, es sacar a luz el pecado. Con espíritu, por supuesto, de mansedumbre. Dice, no sea que tú también seas tentado. Por supuesto que sí, bueno, después puedes llegar, bueno, si él lo hizo, si el líder lo hizo, si aquel lo hizo, también lo puedo hacer yo. Entonces, para que tampoco seas tentado. Eso es manifestar el amor de Dios. Y eso muchas veces falta, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Si uno conoce las Escrituras, sabe lo que está bien, lo que está mal, sabe lo que es correcto, porque tiene discernimiento a la luz de las Escrituras para poder ayudar y no condenar. Siempre tiene que ver con la edificación. Vamos a ver algo que para mí, 1 Corintios capítulo 5, las cosas que sucedían en la iglesia, es algo tremendo. Fíjense en capítulo 5 para que ustedes vean las cosas que ocurrieron en la iglesia de Corinto. Capítulo 5 del 1 al 5 para que ustedes vean. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre del Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjense impresionante el pecado. Y a veces, por supuesto, por la ignorancia, en aquel tiempo no había un conocimiento como nosotros tenemos. Ahora tenemos la carta de Pablo, tenemos un montón, todo el Nuevo Testamento, todas las enseñanzas. Probablemente en ese tiempo hasta algunos se sentían orgullosos de cometer pecado de esa naturaleza, pero al cual el apóstol Pablo está corrigiendo duramente esta clase de pecado. Fíjense que la iglesia tiene el deber de corregir. La iglesia dice, reunidos vosotros para tomar esta decisión. Yo creo que
Si has perdido, sería bueno volver de esta manera. Yo creo que Dios gobierna a través de la iglesia para corregir a su pueblo para bien. Fíjense lo que dice el verso 11. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idolatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis. Fíjense que lo que dice el apóstol Pablo, ni siquiera te junte con aquella que llamándose hermano viva en esta condición, en estos pecados. Fornicario, avaro, ladrones, idólatra. Ni aún comáis. Es duro. Pero de esta manera la iglesia tiene que ser purificada, restaurada, para vivir como el Señor quiere que vivamos. Por eso la falta a veces de conocimiento de la palabra de Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y muchas veces por falta de conocimiento de las escrituras pensamos, bueno, que todo está bien. Y todo se acepta. De ninguna manera. Jesús prepara su iglesia. Fíjese, Dios quiere una iglesia pura. Efesios capítulo, para que ustedes vean, vamos a ver la palabra de Dios. Efesios capítulo 5. La maravillosa palabra del Señor dice: así que como Cristo está sujeto, así como la iglesia está sujeta a Cristo, fíjese, Cristo es la cabeza de la iglesia, así también la casada está en su propio marido. Está hablando como una comparación, ¿no es cierto? El verso 27 dice, el 26 al 27 dice, está hablando de la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Qué buena la palabra, que el Señor Jesús prepara a su iglesia, que es para presentarse a sí mismo, una iglesia, fíjense, por eso no puede haber pecado. Dios nos liberó del pecado, no para seguir viviendo en el pecado. Por lo tanto, por eso tenemos que arrepentirnos, tenemos que confesar nuestros pecados y vivir conforme a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Y Jesús, que dice, Dios, cuando estamos en la mano del Señor, Dios nos muestra, Dios nos prepara, Dios nos capacita para que podamos agradar al Señor. La Biblia dice, Jesús mismo dice, para santificarla, a fin de presentarla a sí mismo, dice. O sea que Jesús mismo prepara, limpia a su iglesia para presentársela a sí misma. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Fíjense, vamos a ver Apocalipsis capítulo 19. Porque la palabra de Dios es la bendición para su pueblo, para su iglesia. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa se ha preparado. ¿Cuál es la esposa del Cordero? La iglesia de Jesucristo. Fíjense. Y a ella se le ha conseguido que se viste de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que tenemos que gozarnos y alegrarnos, porque quiero decirte que cada vez estamos más cerca de la boda del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Jesucristo está preparando a su iglesia en este tiempo. Qué importante que cuando Jesús venga
nos puedas encontrar agradándole, adorándole, con gozo podamos recibir al Señor. Entonces podemos decir en primer lugar que la iglesia está en el Señor Jesús. Todos aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo forman parte de la iglesia de Jesucristo, que nacieron de nuevo, por supuesto, que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Tenemos que saber que la iglesia es edificada. Jesús mismo dice, yo edificaré mi iglesia. Y Jesús edifica a través de los pastores, apóstoles, que aman y sirven al Señor. Y también edifica la iglesia a través de cada miembro, cuando pone en acción los dones y capacidades que el Señor le ha dado. Pero la iglesia también tiene correcciones, tiene que ser corregida, ¿sí? Para que vivamos en santidad, que podamos agradar al Señor. Así que por eso es que es importante que podamos confesar nuestro pecado y podamos estar preparados como la iglesia sin mancha que Jesús va a venir a buscar, y que realmente sea un gozo participar de la boda del Cordero. ¿Quieres aceptar al Señor Jesús? Si todavía no tomaste esta decisión de aceptar a Cristo en tu vida, esta es tu oportunidad de recibir a Jesús en tu corazón. Él viene a tu vida y nunca se va. Cuando yo acepté al Señor Jesús, Él vino y transformó todo mi ser. Me dio una nueva vida, una nueva esperanza de vida eterna. Lo que comparto es porque por gracia soy salvo, y quiero también compartir para que tú también seas salvo y que puedas recibir a Jesús en tu vida. Que puedas orar de esta manera. Si quieres aceptar al Señor Jesús, puedes decir, Señor Jesús, quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz del Calvario. Perdona mi pecado, Señor, y anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande en Cristo Jesús. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo, Señor. Que tú estés obrando, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos, Señor. Que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de los que son parte de tu iglesia verdadera, Señor, que están creciendo en el conocimiento de tu palabra, de tus planes y propósitos, de tu voluntad en este tiempo. Bendice a tu iglesia, Señor, que a través aún de estas circunstancias, Señor, pueda crecer y que pueda estar preparada, Señor, para cuando venga a buscarnos. Y alabo tu nombre, Padre, y te doy gracias por esta oportunidad que tú me das de compartir. Bendice a cada uno de tus hijos, de tus amados. Yo sé que tú nos amas con amor eterno. Señor, gracias por corregirnos. Gracias por perdonar nuestros pecados. Señor, gracias. Te alabo, Padre, y te doy gracias porque eres maravilloso. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.